Martín, un placer recibirte otra vez. Un placer enorme, Luis. Humillame de movida. ¿Cuántos años tenés? 39. ¿Estás seguro? Lo pensé 2 segundos. Sí, claro, el año pasado estaba en 38. No hay más remedio. Yo digo, pues yo sigo creciendo y la gente pareciera que no, pero bueno. ¿Cómo te presento? Martín Yesa, un diputado nacional del PRO que vive en Pinamar. ¿Un diputado nacional del? PRO. Ahora tengo que preguntarte. Todavía existe. ¿Todavía existe? Todavía existe. Bueno, espera, este año tengo, que creo que no teníamos la otra vez que viniste, No. reloj de arena para... ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? Te estaba por decir, me fascina el reloj de arena y Borges dice que es una de las palabras más hermosas del castellano, la clepsidra. La clepsidra, claro. Que en italiano se pronuncia con... Los que somos hijos de italianos aprendimos algunas palabras antes en italiano que en español. Y es con doble S, es clepsidra. No te incomoda, no te pone obsesivo de mirar el paso del tiempo. En absoluto. Bueno, vamos a ir por este lado. ¿El PRO todavía existe? Para mí hay 2 ideas que nos hicieron mal a los argentinos en general. La primera, recordarás a Duhalde que decía estamos condenados al éxito. Yo te había contado en el programa anterior, mi papá llevó una valijita de Paraguay. No hay condena al éxito. Te tenés que pilar el lomo para progresar. Tenés que hacer un montón de cosas para alcanzar el éxito. La segunda idea es peor no se puede estar. Me parece es otra idea mala, porque siempre hay un lugar peor en el que estar. Digamos, si estás mal y no haces nada y estás en un proceso de empeoramiento, ¿de verdad crees que si no haces nada peor no vas a estar? Entonces las 2 ideas son falsas. Así que el PRO no está ni condenado al éxito, tampoco está condenado a la muerte. Lleva trabajo. Tuvimos un expresidente como Mauricio Macri que lideró al partido hasta el 2019 como presidente de la nación, digamos, un partido que nace como el hazmerreír de la política argentina, en donde todos los partidos políticos nos hacían bullying, decían, mirá, tienen globos, mirá, tienen colorcitos, mirá, bailan, mirá, cantan, mirá, piensan que se puede gestionar lo público con políticas públicas, cierto profesionalismo, con nerds, y eso nos llevó hasta un lugar en 2019. Entre el 2019 y el 2023 intentamos un camino distinto con 2 candidatos a presidente, no funcionó, y ahora estamos en una crisis, digamos, básicamente porque hay una crisis de identidad, en el sentido de que todos los partidos políticos, todos los espacios siempre tienen diversidad, pero hay algo que los unifica. Esa unificación no está clara, digamos. Cada uno tiene como su propio PRO, ¿no? Entonces vos te juntás con uno y te dice, hay que volver a la base del PRO. Entonces le decís, ¿y para vos el PRO qué es? Entonces te dice, República, es un partido republicano. Y otro te dice, para mí es un partido liberal. Para otro es el partido del hacer. Entonces decís, está bien, pasa que todos dicen que ese es el PRO, pero miren que después tenemos que hacer que eso encastre en una visión. Y después, por supuesto, para los partidos políticos tiene que ser un partido del poder, digo, en el sentido de la disputa, de la competencia, digamos, te tenés que subir al ring y te tenés que probar con el adversario. Claro. Pero lo otro es una fundación, un think tank, digo, que me encanta también, y es un ámbito extraordinario. Pero dijiste varias cosas de las que quiero empezar a indagar. El PRO estuvo liderado hasta el 2019 por Mauricio Macri. Naturalmente, porque por era obvias su presidente, ¿no? razones. ¿Quién es hoy el líder del PRO? Hoy es Mauricio Macri, digamos, le pedimos que volviera un rato, el tiempo que considere. El año pasado él no estaba muy convencido, lo ha contado, digamos, no es que estoy contando una super infidencia. Él lo ha contado para que nos ayudara a reconstruir el PRO después de que tuvimos 2 candidatos a presidente que se fueron, digamos, y que nos echan la culpa a los que los ayudamos, digamos, de alguna manera. Siempre con algún argumento. Y pues es que la semana pasada, a propósito de eso, me tocó dar una charla, compartí con Emilio Monzó, Rosendo Grocopatel, que tiene está dando clases en la UBA, nos invita. Entonces digo, vos sabés, me hicieron una pregunta muy parecida. Digo, vos sabés que la otra vez me escuché un podcast de Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, y cuento una anécdota de Rafa, en donde el loco ya era un monstruo, con 13 años era un monstruo total del tenis, y le avisan al tío, a Tony Nadal, que estaba Rafa perdiendo 6-1 y en el segundo estaba perdiendo 4-0 en tenis, ¿no? Entonces se acerca a Tony y se da cuenta que la raqueta de Rafa está rota. Entonces lo llama, le dice, Rafa, ¿no te diste cuenta que la raqueta está rota? Dice, no, tío, que estoy tan acostumbrado a que la culpa siempre es mía, que ni me detuve a darme cuenta que la cosa que después agarró la raqueta, medio que lo dio vuelta, perdió, pero con un partido mucho más digno. Yo lo que aprendí que los verdaderos competidores, los verdaderos líderes,
primero se responsabilizan a ellos mismos antes que culpar a los demás. Y eso creo que, o sea, me hubiera encantado que este espíritu de Nadal lo tuvieran nuestros últimos dos candidatos a presidente. O sea, esta idea de, para mí es una figura alegórica que es los líderes comen al final, se ponen al final de la fila. Pudiste estar primero, después de estar primero, de que una organización te dio el honor, entendido así, ¿no? O sea, vos pensás que ser candidato a presidente de un partido político que gobernó la Argentina, una fuerza coalicional con militantes en todas las provincias, 24 provincias, municipios, te confieren el honor de estar sentado en un atril, por ejemplo, hablándole a millones de argentinos, contándole las ideas de un montón de personas que creen en vos. Eso es un honor, es un orgullo. Y entonces cuando dicen, no, bueno, pasa que no sé, me trataron mal, bueno, también... Pero pará, ahora voy a Horacio y voy a Patricia. Pero me gustó cuando hablabas de la... Pasa que no es solo Horacio y Patricia, ¿no? O sea, ese es mi punto. O sea, no son ellos. Es el sistema político. Está bien, pero o sea, cuando Milei habla de casta, hay algo... Yo le digo como la casta analógica, ¿viste? Es como... es una generación que razona así. O sea, la culpa siempre es del otro. Concreta es... Anécdota de la raqueta. ¿Mauricio Macri se hizo cargo de que perdió y fracasó él en esta elección de Buenos Aires? En esta, sí, Mauricio no es o sea, es el presidente del PRO, digamos. O sea, vamos, para complejizarlo. ¿En serio vos crees que no perdió Macri en esta... Macri con la elección de Jorge como jefe de gabinete? Macri al lado... Acá. Es verdad, jefe de gobierno. Macri yo conseguí que volviese a hablar después de 12 años acompañando a los Penato. ¿Y no perdió Mauricio Macri? Yo lo que digo es todo un poco más complejo. O sea, como un partido no empeora en 2 meses, tampoco va a mejorar en 2 meses. O sea, el PRO tiene un proceso de degradación que va del 2019 al 2025. Por eso te decía esta idea de no hay condena al éxito, no existe peor, no podemos estar. Vos me decís, ¿y el PRO puede estar peor? Sin duda, sin duda. Podemos estar peor. Sin duda. Pero también podemos estar mejor. Personalmente. Pero también podemos estar mejor. Entonces, a esta situación llegamos por múltiples motivos. Primero, lo ha contado el propio Horacio, por ejemplo. Él en los últimos 2 años como jefe de gobierno, el año pasado, no este ya tomó otro tono. El año pasado, cuando le piden una autocrítica, dice, la verdad que quizás descuidé los últimos 2 años la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, Jorge asume en un lugar, después digo, con virtudes, defectos, como los tenemos todos, pero con una Ciudad de Buenos Aires que es un mastodonte, una maquinita, qué sé yo, pero que hacía 2 años que no se le daba bola. Entonces vos te querés meter en los temas estructurales y eso tiene tiempo para las personas que, en mi caso, yo fui intendente. En Pinamar me llevó más de 2 años en una estructura como la de la Ciudad de Buenos Aires. Vos me podrías decir, pero tiene más plata, tiene más... Bueno, es cierto, pero vos sabés que no todo se resuelve con plata. Hay cosas de liderazgo, de procesos de degradación que no se revierten de un día para el otro, y después la decisión de haber, digamos, municipalizado la elección, que no funcionó. Así que, digo, no es que solo Mauricio. Por eso, a mí, digo, es una pregunta para hacerla a él. Yo lo que digo es, no me gusta esta idea de que hay una persona, un culpable, un responsable. Sí, lo que digo es... sé que a Mauricio le pedimos que volviera cuando él no quería, y sí que sé también que le pedimos que se metiera en la campaña para ver si se podía impulsar. Por ejemplo, vos la mencionaste a Silvia, una diputada, digo, desde mi perspectiva, ejemplar, que tiene un liderazgo no solamente técnico en el Congreso, sino además político, y Mauricio se metió para ver si un liderazgo como el de Silvia puede ser parte de la renovación política en la Argentina. Entonces, hay una parte que digo, te la dejo a vos, Luis, y a las personas que están del otro lado. Yo les cuento la otra, que es lo que intentamos. Digo, sobre ese, me parece que es un intento noble, digo, el de ver si existe la posibilidad... De poner a Silvia. A Silvia y a otras personas, ¿no? En distintos lugares del país. Entonces decís, no sé, mirá lo de Nacho Torres. Esa es una semilla que prendió muy bien, ¿no? O sea, Chubut no tenía clases hace 9 años. No que no completaba, la mitad del año no tenían clases. Nacho en el primer año logró que tengan clases. Ahora están con inversiones récord en Chubut. Están haciendo toda una transformación del sistema de salud en una provincia que tiene la complejidad de baja densidad demográfica, con ciertas concentraciones en algunos lugares, con un problema de acceso al talento, pero con mucha presión del privado. Es súper interesante lo que está pasando. Entonces, viste como ahí hay algo que a mí me lo dijo en su momento, ¿sabes quién? Sergio Berenstein. No te voy a decir quién era el otro. Él lo decía sobre 2 candidatos a presidente. Decía, vos escuchás a este candidato a presidente y tiene razón todos los días. O sea, lo escuchás y lo que él te dice te agrada al oído. Lo que Mauricio Macri te dice te desagrada todos los días, pero en el tiempo hay uno que es incoherente, inconsistente. O sea, si le decís a Era Massa. Y el otro era Mauricio Macri, ¿no? Entonces decía, lo que tiene que te dice cosas que no te gustan en el día a día, en el tiempo, es coherente y consistente. Entonces,
No todos valoran eso, pero algunos sí lo valoramos. Chisme. Tu compañera de bancada, ¿es cierto que no va a asumir los Penato, ni Lombardi, ni Alonso? No lo sé, digamos, yo estuve con Silvia, no hablé de este tema, pero digamos, no veo impedimento, digamos, para que no lo haga, pero no lo sé. Debería asumir. No lo sé. Pero debería asumir, ¿no? Estimo que sí, estimo que sí. No, digamos, no lo sé, no lo sé. Pero, me estás haciendo meter en un quilombo, Luis. Sí, claro, es mi trabajo. Sí. No, pero digo, no. No, yo creo que sí, pero creo está que sí. bueno, me presento, asumo. Tenés razón. Sí. Porque si no, es como firmar, esto corre por mi cuenta, el certificado de función. No sé si lo del certificado de defunción es una diputada nacional súper valiosa, lo razonable sería que asuma, después espero que sí. Es malvada la apreciación, pero convincente. ¿Sentís que el PRO, después de la elección de Buenos Aires, fue deglutido por la Libertad Avanza? No, porque... Primero porque veo que hay como dos velocidades muy distintas. Primero, que es uno de los argumentos de discusión interna que damos algunos dentro del PRO, que es que hay dos velocidades y dos prioridades con distintos niveles de intensidad. El tamaño de los problemas de la Argentina es mucho mayor que los problemas del PRO. Digo, nosotros hasta acá estamos hablando del PRO desde que empezó la entrevista, ¿no? Obvio. Lo cual es, naturalmente, estamos en una entrevista, yo como dirigente del PRO y demás. Pero los dos aceptamos que los problemas de la Argentina son mucho más graves que estos asuntos de los que estamos hablando. Lo digo porque después los políticos se sorprenden cuando participa el 50% de la sociedad en las urnas, ¿no? Que es como, estos tipos están hablando, claro. ¿no? Entonces, hay unos problemas, y quiero que le quede muy claro al que nos está viendo. Hablo de estos temas porque nos ocupa, es parte de nuestro trabajo, pero la parte central de nuestro trabajo es otra, digamos, que es resolver los problemas de la Argentina. En ese sentido, al presidente Milei le tocó asumir con un país que tenía peores indicadores que los de Ucrania a nivel económico, peores que los de Ucrania, que está en guerra con Rusia, digamos, a nivel de inflación, tipo cambiario, déficit fiscal. Entonces decís, es una tarea difícil. En lo personal, para los que no lo tuvimos como una primera opción, yo creo que los resultados en lo económico son superiores a lo que yo me hubiera imaginado, que así todo no hay condena al éxito, digo, hay que trabajarlo, no hay condena al éxito, todos los sistemas son perfectibles, pero me parece que estamos en una senda que es la senda que recorrieron otros países en similares condiciones a este, como Brasil, Israel, que digamos, han intentado cosas similares. Y la otra cosa que me sorprendió para bien es la agenda del orden, digamos. Creo que hay una agenda de orden en donde hay un giro de paradigma sobre esto. Y la tercera, quizás menos importante para el ciudadano común, pero que creo que muchos entendemos que es importante, esta actitud de Sturzenegger de ir por la agenda de desregulación y modernización regulatoria. Digamos. Sacar en Argentina, para abrir una empresa te lleva 2.700 horas. Eso es un informe del Adam Smith Center. Todos los años van midiendo cuántas horas lleva abrir una empresa en un país. En Brasil creo que son 1.200, en Chile son 400, en Paraguay 300, en Estonia 15 minutos. Entonces, entre los 15 minutos de Estonia y las 2.700 horas de Argentina... Deberíamos, ¿no? No, y qué sé yo, al menos parecerte un poquito a Brasil, que si es un país más complejo, Chile, 400 horas, es un montón, igual 400 horas, ¿no? Claro. Entonces, me parece que acá hay como una triple agenda súper interesante de lineamientos nacionales. Dicho eso, hay otros temas que no son parte de la conversación pública, Luis. Ayer tuve un intercambio en privado con Jorge Liotti, periodista de La Nación. Publicó una nota absolutamente tremenda sobre narcotráfico, ¿no? Liotti es un uno de verdad, es un uno de verdad, encima una encantadora persona, pero lo que dice ayer respecto del narcotráfico no se está debatiendo. ¿Sabés cómo? Si te acordás, digamos, el primer párrafo dice un asunto que está vacío de representación. ¿Te cuento? Me pasa que el 99% de las veces que intentamos los políticos hablar de este tema, me preguntan por Bullrich, no es una... Lo que está bien. Es parte de la dinámica televisiva, decís, che, mirá que estos son los temas, yo cumplo todo. Entonces, por un lado están los problemas de la Argentina y los problemas de la Argentina, los problemas del PRO. Y lo segundo, que tiene distintas velocidades eso. ¿Por qué? Porque un proceso de degradación de 6 años, como lo tiene el PRO, no lo vas a resolver en 2 meses. Yo te cuento internamente lo que pasa. Aparece, además, con nuestra historia, ¿viste? Con Durán Barba, con Marcos, que era un genio. Es como, bueno, que aparezca el nuevo consultor o el nuevo gurú que nos tire la magia, ¿no? Y que nos diga quién es y cuál es la fórmula. ¿Y cómo decir?
¿Qué pensás sobre eso, Luis? No, es una zaraza importantísima. No va a funcionar. Pero, Porque tenés un proceso. O sea, ¿a vos te parece que en un proceso de empeoramiento de 6 años lo vas a resolver en 2 meses? Entonces, Dejame lleva preguntarte tiempo. de algunas cosas que dijiste. La Libertad Avanza entendió una agenda de la seguridad, del orden público, después discutimos. Sí. ¿Grabois fue un detenido político? No vi los detalles, vi como videos contradictorios. Uno que decía que intentó tomar el edificio, vi que lo detuvieron. La verdad O que, sea, es objetivo. Fue a tomar el Instituto Juan Perón. bueno, a mis efectos prácticos, un terrorista, digamos, si querés que te diga. Además, ¿sabes lo que me pasa con Grabois, Luis? Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde Grabois. Hay veces que le agarraba, cuando estaba el Papa Francisco vivo, le agarraba como una cosa, se ve que lo iba a ver al Papa, volvía y entonces hablaba como de la paz, el consenso, de la importancia de que nos comprendamos, de la no... Y de repente lo ves con el rostro desfigurado, tomando un edificio, siendo violento, diciendo un montón de cosas sobre un montón de personas, y decís, ¿cuál de los dos sos? Claro. ¿Cuál de los dos Estuvo la sos? semana pasada acá. No puede ser los dos a la misma vez. O sea, Y me pasó esto que vos estás diciendo, ¿no? Pues digo, tras cartón, después de intentar diálogo, de construir con distintos y demás, viste que tiene momentos en los que hasta parece divino. Que decís, yo lo banco, nada, no coincido. Hasta que toma un edificio o toma un terreno y decís, y además le ves la actitud ahí pendenciera, agresivo, tomando tierra. Yo estoy totalmente en contra. Entonces, hay un problema, digamos. O sea, si todos... Mira, ¿sabes cuál es la clave para entender a las personas como Grabois o a Walla, Jones Walla? Si todos actuaran como él, ¿habría sociedad? No. Entonces, esto es muy simple, digamos. Básicamente no hay sistema si todos actúan como ellos. Segundo tema que tiraste que pasó por ahí, que está en la discusión de estas horas, es altamente probable que la Corte ratifique el fallo de Cámara de Casación rechazando los recursos extraordinarios. ¿Es una perseguida política, Cristina? No, me parece que no. O sea, claramente, mira, un perseguido político puede ser alguien que le hacen una denuncia, que te hacen una movida mediática. Ya si tenés primera instancia, segunda instancia, confirmación de Cámara, Corte Suprema, recurso en queja, confirmación. Es evidente, digamos, que ha tenido una responsabilidad. Ella al frente de una organización sofisticada con temas inocultables. Luis, ¿conocés Calafate? No conozco el Calafate. Tendrías que, porque cuando llegás a Calafate, yo he llegado, la primera vez llegué en Bondi. Cuando llegas en Bondi, 55 horas viajando, llegué en Bondi, lo primero que ves es una loma gigante y un hotel que es Altos Calafate. Entonces decís, che, dale. Es mucho. Y que el principal contratista de la obra pública, nacional, provincial en aquel entonces, te tuviera reservado el hotel el 100% del año, la causa hotel. Entonces, hay muchas cosas para explicar. Digo, entonces, con esta cosa de lo político, de la persecución política, lamentablemente quedamos impedidos de poder hablar de verdad. Ahora, contame un poco, es interesante, ¿no? Y ya voy a volver al PRO y a la provincia, etcétera, etcétera. Creo que te lo pregunté la otra vez, pero vale, salgo de acá, caminando hasta mi casa, Humboldt y Gorriti, matrimonio encantador de mi edad, francamente se los veía cultos, leídos y demás, diciendo, Cristina no robó. Como yo argumento hoy todas las batallas, digo, esto, para mí Otesur Los Sauces es todavía más escandaloso que Vialidad, pero ¿quién lo dice eso? La justicia argentina. Digo, a ver, ¿ustedes podrían dejarle 5 millones de dólares a un hijo de herencia cash en una caja de seguridad? Bueno, no, ¿qué funciona en la política argentina donde la superchería o la religiosización es más fuerte que los hechos? Mira, lo primero, hay un sociólogo americano que era medium. Y me hiciste acordar. El tipo era medium, o sea, básicamente le hacía creer a la gente que podía conectarla con espíritus, ¿no? Y le decía cosas. Decide estudiar sociología y para su tesis de egreso lo hace sobre el síndrome del verdadero creyente, que es la conclusión a la que llega. El tipo sigue haciendo de medium, siendo sociólogo, y al final del proceso de haberlos conectado con espíritus, les explica cómo los había estafado. ¡Wow! Así todo, un 10% de la gente seguía creyendo que habían hablado realmente con su padre, lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente hay una parte del comportamiento fanático, fanatizado, y una de las cosas en las que vengo pensando bastante, Luis, tiene que ver con que
justo estoy escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro con Joan Zweig, que publicó justo un libro sobre el algoritmo, sobre algoritmos y los algoritmos cómo influencian sobre nosotros, sobre nuestras perspectivas, sobre la manera de relacionarse, sobre la manera de enamorarse, sobre lo que ves, a lo que te querés parecer, tus expectativas, tus miedos, tus dolores. Y en este libro estamos pensando muy seriamente sobre una idea que tiene que ver con, por un lado, estos liderazgos analógicos, si que yo te decía acá está analógica al principio, en una sociedad digital, digitalizada, atravesada por un montón de estas cosas, y por el otro lado el problema con la verdad, con los hechos, digamos. Esto tiene problemas, pero además, centralmente una de las cosas que creo que alimenta para un lado o para el otro, digamos, la crisis o la veneración sobre los líderes tiene que ver con los resultados de la democracia. Digamos, hay gente que si le depositaron plata hace 1000 años, no sé, hace 10 años, o le regalaron una casa. Imagínate que te regalen una. A mí me pasaba cuando era intendente, me decían, Yesa, ¿qué? ¿Me regalas una casa? Yo, ¿cuántas casas te regalaron en tu vida? Ninguna. Y si yo te prometo que te la voy a regalar, ¿me crees? No. ¿Y entonces para qué me lo preguntás? Entonces hay como un sistema político que alimentó esta cultura, que creó esto, en donde la verdad no es importante, en donde no son posibles los consensos, y en donde además le hicieron creer a las personas con cierto pensamiento mágico que lo que podría, digamos que sin ningún tipo de esfuerzo vos podías acceder a cosas. Entonces, en esa épica, si querés, del peronismo, digamos, desentendida de procesos más cuantitativos, de que la sociedad funcione, yo creo que finalmente diseñaron un sistema en donde el Estado era un Estado todopoderoso, que ayudó a una minoría de argentinos, a una parte de los argentinos, y destruyó todo el sector privado. Por eso vos llegas a la presidencia de Alberto Fernández, sobre el final, con Massa ministro de Economía, con Cristina vicepresidenta, con que el PBI del Estado, la participación del Estado sobre el PBI era del 42%. Y eso se hizo en detrimento de que se destruyera todo alrededor. Bueno, me imagino que con toda esa plata invertida, alguna persona creería en ese modelo. Pero es muy importante que resaltes esto y me gusta mucho. La verdad es un detalle, no importa, no hay posibilidad de construir consensos, me parece que es lo que estamos viviendo. No, yo lo veo en el Congreso, por ejemplo. Fíjate, los temas, no podemos hablar, o sea, hay bloques, hay diputados con los cuales hay temas en los que vos ya sabés que no nos vamos a poner de acuerdo. La semana pasada, fíjate con el tema previsional. Los mismos que diseñaron la última fórmula previsional son los que dicen que hay que hacer una actualización a los jubilados. Que la verdad que el fracaso de esa fórmula previsional no es el diseño de la fórmula previsional, es el atraso que tiene contra el ritmo inflacionario. Digamos, ese es el principal pecado de esa fórmula, pero con el adimento de que ellos generaron esa inflación. Vos después te juntás con cualquier persona seria, de los que yo considero serios, o del centro a la derechita, si querés, y te dicen, no existe el país en donde hablas de reforma previsional y no puedes hablar de reforma laboral y no puedes hablar de reforma tributaria. Entonces vos me decís, pero eso es mucho. Está bien, pero encontremos intersecciones, porque para mí la reforma previsional es importante, pero también es importante que sea sostenible en el tiempo. Hay gente, Luis, que lo que nos está diciendo, y que yo creo que acá hay como una de las cosas que mejor sintoniza a Milei, hay gente que te dice, que ya pasó en el 2023, pues imagínate, nosotros hacíamos campaña con Patricia, todo, decía, Milei es un salto al vacío, se decía, no sé si te acordás. ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, entonces, eso estaba. ¿Y por qué lo votaron a pesar de eso? Porque había algo más, que era, prefiero ese salto al vacío porque lo que tengo atrás no me trajo a esta situación. Me trajo a esta situación. Entonces, voy a hacer ese salto de fe, voy a hacer ese acto de fe. Entonces, hay gente que ahora lo que le pasa, no todos, pero hay algunos que es como el sentimiento opuesto de este que vos me decís, del que dice, te dice, no me quiero morir en estos últimos. Yo no sé cuándo me voy a morir. Una persona que ya tiene cierta edad te dice, yo no sé cuándo me voy a morir, pero ya entré en el tiempo de descuento. Me causaría mucho dolor irme y no saber que la Argentina está en un plan de progreso. Digamos que la Argentina no se está poniendo de pie. Entonces, vos decís, viste, es como, te genera una responsabilidad esto, ¿no? Que es, ¿cómo honro ese sentimiento de esa persona que te dice, loco, ya está.
ya votamos a alguien que va a hacer algo totalmente distinto. Ahora, hagamos que valga la pena. Y acá es donde entra, si querés, otra intersección pro, que es, Mauricio dice, entre hacer lo conveniente y hacer lo correcto, el pro optó por hacer lo correcto. Y ese es el camino que nosotros vamos a adoptar con Cristian Ritondo, nuestro jefe de bloque. Una de las cosas que venimos trabajando y que vamos a trabajar es, sí, esa reforma previsional puede tener cosas buenas, algunas cosas buenas, pero es deshonesta si no hablamos de esto también. Y ahí vamos a estar, Luis, que es, tenés que hacer que valga la pena. Entonces, que valga la pena será con dolor, será con diferencias, será con fuerza, será con presión, será con conflicto. Lo tenemos que lograr, hay que hacerlo. Tres o cuatro cosas de lo que dijiste, bastante venenosas de vuelta. Hiciste campaña por Patricia y ahora se te afilió a la Libertad Avanza. ¿Cómo la llevas? Pero lo digo como un elogio, lo de Milei incluso. Lo de Milei lo digo como un elogio. No, digo... O sea, imagínate lo que le pasaba a ese ciudadano que decía, sí, esto de Yesa me está diciendo el salto al vacío. Me acuerdo cuando te pregunté una vez, el año pasado, entra por ahí Patricia, creo que dijiste la palabra desagradecida. ¿Qué desagradecida sos? Lo dije. Voy a estornudar en cualquier momento. No hay problema, estamos igual, yo estoy por toser. Entra por ahí hoy, ya de la Libertad Avanza, Patricia, ¿qué le decís? Después de esa entrevista me agarró mi esposa y me dijo dos cosas. Lo primero, me dice, amor, vos fuiste intendente, yo llegué a ser intendente sin hablar de nadie. Personalmente, digo, sí, obviamente, che, Luis, sí, divino, todo. Pero no hablaba de manera descalificativa de nadie. Entonces me dijo, che, siento que ese no sos vos. Me dice, siento que ese no sos vos. Y lo segundo tiene que ver con una idea que la fui madurando y ahora la estoy madurando, quizás, espero, a otro nivel, que es cómo diseñar mejores sistemas. O sea, esta idea... ¿Te vas a zarasear para no contestarme? No es que no tengo nada para decir de Patricia. ¿No tenés nada para decirle? No tengo nada para decir, no espero nada. No esperas nada de ella. No, ni de muchos otros, ni de muchos otros. Creo que... Incluso volviendo a esta idea del PRO, creo que no está muerto quien pelea, hay que calzarse los guantes y pelear. O sea, entonces, al revés, ¿qué pensarías de mi inteligencia si yo siguiera esperando, después de tantos años, ciertas cosas de ciertas personas? Martín, me parece que no va a funcionar eso, ¿no? O sea, me da la impresión. Entonces, no sé qué me lo dijo, que fue consecuente con ella misma, de saltar de un lado para el otro. Dos legislativas. Una anecdótica y una un poco más de fondo. La anecdótica, ¿cómodo con callate vos, gato, y no sé qué? No, me pasan dos cosas. Primero, que me parece muy bizarro. Dos, no me importa, digamos. O sea, soy como mucho más enfocado o sea, hay como una parte que no me tocó en la distribución de cosas que me tienen que importar. Me importa poco, me importan mucho más los resultados. Dicho eso, no lo haría, no lo entiendo. Veo que hay gente a la que le interesa. Digo, ¿cómo puede ser que les interesen esas cosas? Pero bueno, qué sé yo, están ahí. La verdad que sí, obviamente, daña al ecosistema en general, a las personas que trabajan súper bien, digamos, quedan siempre como muy opacados. Pero yo te quiero hablar, viste, como, no, pasa de la reforma previsional. Y vos me decís, che, no, pero el vaso de agua. Entonces digo, uy, la pucha, ¿cómo hago para...? O sea, esto que, digo, es aburrido y probablemente deba ser aburrido. Entonces me decís, che, decilo, contalo de una manera divertida. No es posible. No hay modo. No hay modo. Entonces, nada, no me gusta, no me interesa, estoy mucho más concentrado. O sea, ahora vos me preguntás, ¿el Parlamento, el Congreso, funciona bien? No, tampoco. Necesito un rediseño. Voy a lo otro. Vos decís, bueno, el PRO hace lo correcto y no lo conveniente. Les bancaron los decretos. Sí. No le aumentan a los jubilados. No los escucho hablar del Garrahan. Sobre el Garrahan fue en privado. Sobre el Garrahan fue en privado. Pero lo hacía Cristina. Por eso se fue. Y era horrible igual. Y estaban en el obelisco. Por eso te digo que hay un tema para resolver, que es un problema de sistema. O sea, esto que vos señalando no es que le pasa al PRO. Le ha pasado también al kirchnerismo, le ha pasado a veces le puede pasar a la Libertad Avanza. Pero no eran distintos. Le puede pasar al... Estamos tratando de hacerlo. O sea, yo pero creo... Pero, Martín, vos sos un tipo... Nosotros no somos amigos, ¿ok? Vos sos un tipo brillante, fuera de la media de la inteligencia de ese lugar. Gracias. Donde una diputada le tira por la cabeza a la otra, decir quién es el padre de tu hijo. No salgo de mi asombro. No salgo de mi asombro. Para como decían los cripto, ¿viste? Hay niveles, brote. Dale. ¿No? Entonces, vos sos un tipo brillante, intelectualmente distinto a muchos. Le bancaron los decretos de necesidad de urgencia al presidente que son flagrantemente inconstitucionales. Bueno, lo de inconstitucionales es una... Está el Congreso abierto. Es una visión. Digo, por ejemplo, pero digo, el DNU es cuando no hay Congreso. Está el Congreso abierto y te invocan un decreto que ustedes bancan.
Sí, pero especialmente los que bancamos son los vetos. O sea, Bueno, pero porque ahí hay dos cosas, Luis. Una, y te digo porque yo fui una de las personas que estuvo en esa discusión y yo fui un abogado de esta idea. Eh, a mí me preocupa del Congreso, cuando vos estás ahí en la inercia cultural del Congreso, hay una idea de dos cosas. Martín Bomer es un profesor de la UBA de Derecho, brillante, y él hablaba de la ética fierita del poder. Porque puedo, juntamos unos locos acá y agarramos, ¿sabes qué? Le metemos la reforma previsional, le metemos la reforma, y ¿sabes qué? En 2 semanas le metemos la universitaria. Eso está en el Congreso, Luis, yo no lo puedo ignorar. O sea, no puedo ignorar lo que mis sentidos ven, perciben y además los escucho. Entonces, vos me decís, esto es una reforma previsional para aumentarla a los jubilados, buenísimo. ¿Quién la escribió? Te juro que no voy a hacer falacia dominem, no voy a deslegitimar al actor, pero aunque sea necesito que el actor que tiene problemas de autoridad dado en los últimos 2 años, no hace 20, hace 2 años, que la pifiaron con la fórmula que ellos mismos votaron, es decir, che, ¿podemos hablar de esto también? ¿Podemos hablar de la reforma laboral o no podemos hablar de la reforma laboral? Son las dos cosas, está súper trabajado, Luis. Hay ámbitos en donde esto se trabaja, paralelos al Congreso, donde se hacen workshops, trabajos de equipo, de consenso, y uno de los problemas sobre lo que pienso es el doble clic. En el PRO hoy hay gente que piensa que en lo que vos estás diciendo son nuestros defectos. Yo creo que son nuestras fortalezas. Porque cuando vos hablás con la mayoría de los políticos de la Argentina, sacá los ultra kirchneristas y quisilofistas, pero sacá esos, la izquierda, todos te dicen que no existe una reforma previsional, sino una reforma laboral y una tributaria. Entonces, elemental. Estamos haciendo algo que es muy difícil, que es hacerlo correcto. O sea, lo que decís en privado, hacerlo en público. Es contracultural. Al final del camino podemos ser los estúpidos del barrio. Pero yo estoy bastante seguro que si esto lo sostenemos longitudinalmente, incluso en temporadas de vacas flacas, eso en el tiempo, como decíamos al principio sobre Mauricio, hay cosas nuestras que no te van a gustar en el día a día o en la semana. En el tiempo te lo vamos a poder explicar, Luis, porque no existe. De la misma manera que la economía tiene que estar más integrada, que hay que diversificar mejor la economía, pero también volverse más competitivo en sectores estratégicos como todo lo que es agrotecnología, farma. Ahora hay una carrera fenomenal por la energía en la Argentina, extraordinaria, inédita, en Chubut, en Río Negro, encontrando nuevos yacimientos. O sea, la Argentina puede entrar en un lugar súper extraordinario. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que la Argentina estuvo apagada durante mucho tiempo por distintos motivos, algunos prejuicios ideológicos. Yo sabes que siento, y con perdón de los psicoanalistas, afortunadamente nos ven muchos psicoanalistas. Esto es un horror psicoanalítico lo que voy a decir, pero es bien gráfico de la calle. Yo siento que para que haya un sádico tiene que haber un masoquista. Esto es falso psicoanalíticamente, ¿eh? Para que haya un sádico tiene que haber un masoquista. Y ustedes han sido políticamente masoquistas. Y después se sorprenden. Uy, ahora nos quieren ganar en la capital. Uy, ahora nos quieren comer en la provincia de Buenos Aires. Hoy, digo, porque tanto prurito, a mí que el PRO no haya levantado una sola voz, no te voy a hacer cargo vos del PRO, por Garrahan, permitime creer que la motosierra... Fue en privado. Pero permitime creer que la motosierra no puede depender de 700.000 pesos de los médicos del Garrahan. Para los que hemos pasado... No, de hecho, fíjate que en 96 horas se resolvió. No sé. O sea, no sé cuál es la resolución, porque hasta ahora lo que escuché a una viceministra de Salud que van a hacer un decir que alrededor de 1.300.000. No conozco, la aritmética es precisa, es 1.300.422 con 46 centavos. No sé cuál, nunca le consultaron nada. Digo, que el PRO se haya quedado callado, es una actitud masoquista. Después se escandalizan si y voy a la provincia de Buenos Aires. Tienen que hacer un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, sí o sí. A la primera. La Argentina tiene prioridades. Entonces, hay una cosa que yo estoy tratando de vacunarme de esta idea. Vos pensás que los que somos el PRO venimos de la idea... Tengo que hacer el chiste. De la Libertad Avanza los vacunaron. Perdón, pero lo tenía que hacer. Sí, pero te lo redoblo. Quizás haya algo que nos vuelva mejores. O sea, yo te lo pongo en positivo eso. No me ofende a mí personalmente no me ofende para nada el chiste. Porque por algo perdimos. Digamos. Entonces, alguna vacuna te tenés que dar. Si querés volverte mejor. Lo otro es volverte reivindicativo. Si querés volverte mejor, más competitivo, entonces lo primero, lo que aprendí es las políticas públicas no pueden resolver todos los problemas. Hay cosas que requieren discusiones culturales. El mandato de Milei, olvídate de nosotros por 2 segundos,
no fue, vengo con un... O sea, él no hizo campaña diciendo, vengo con un bisturí. Dijo, vengo con la motosierra. En esa motosierra, yo me acuerdo que cuando asumí como intendente, hacía cosas parecidas que hacía medio un poco la alegoría de meter los dedos en el enchufe. Después vas viendo qué patada te da. En el saldo final, si no sos un caprichoso, o sea, siempre que sobre la base de que no sos un caprichoso, sobre un estado elefantiásico, vos pasás a tener un mejor diagnóstico de del estado de situación del Estado y de distintas situaciones. Entonces, también es cierto que saltaron, por ejemplo, no sé, problemas de gente que capaz tiene horas y no las cubre, etcétera, que si no haces estas zarandas no te salta nunca. Lo que sí sería un problema es que eso te pase todos los años. Ahora, si vos asumiste, ves que hay medio un descontrol, ves que los sindicatos tienen tomada una parte de la administración, te tomo que capaz alguien del PRO no lo hubiera hecho así, pero de alguna manera necesitas tener esta información más cruda y no hay muchas maneras creativas de acceder a ella, básicamente porque cuando vas ahí están los sindicatos y no te dejan acceder a la información. Entonces acá viene otra capa de problema, que es uno de los temas en los que vengo pensando. Viste que otra de las frases que siempre se dice es, en el poder es 90% lo que podés, 10% lo que querés, ¿no? Entonces empecé a pensar, yo estoy como muy obsesivo con algunas tecnologías en particular que creo que nos pueden ayudar a rediseñar el Estado, a repensar el Estado y a reimaginar la política de los partidos políticos. Y una tiene que ver, Luis, con esta noción, hay algunos autores que hablan como de la burocracia como un cuarto poder. O sea, vos serías, eso es una conjetura, un juego, ¿no? O sea, serías director del, si fueras médico, serías director del Garrahan, decís, no sé, dejás la medicina para ser administrativo. Tenés que, además es complejo, sabes que vas a tener que lidiar con sindicatos, con posibles denuncias, niños con problemas, ¿no? Entonces, ya de por sí, ahora, si encima a esa persona le agregás que tiene que lidiar con sindicatos, burocracias opacas, decís, che, yo contraté al tipo más brillante del mundo para esta tarea, solo que no sabe lidiar con mafias. ¿Dónde estudias eso? No, está claro. Entonces, lo digo sencillamente porque hay una parte que yo aprendí que tiene que ver con que los problemas de la Argentina no se resuelven solo con políticas públicas. También hay que dar batallas, hay que dar peleas. 700.000 pesos de un médico de 70 horas es una vergüenza a donde la... Che, Luis, sí, por eso en 96 horas. Lo segundo sobre la provincia de Buenos Aires eso. Y la libertad avanza. Yo... en la provincia de Buenos Aires, bueno, empezamos la nota hablando de la nota de Jorge Liotti, ¿no? O sea, narcotráfico. 45% de los chicos que están en tercer grado no conoce el código alfanumérico. Entonces, hay discusiones por generación. O sea, en la ciudad de Buenos Aires yo vi la campaña y sacar los tonos emocionales, fue una discusión bastante sofisticada. Si hace falta motosierra, no hace falta motosierra, si más institucionalidad, menos institucionalidad. No fue una campaña sobre me gustaría que los niños aprendan más. Santoro decía solamente el 45% de las escuelas es bilingüe y tiene programación, ¿viste? Oh, bueno, contra la realidad del conurbano, ¿no? Entonces, donde no sabemos ni cuántos chicos van a la escuela, sabemos que el 50% no termina en término, que el 80% tiene problemas de lectocomprensión. Entonces, con todo eso, la diferencia entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia son dos cosas. Primero, una agenda de problemas muy por debajo de los estándares de la discusión democrática de la Ciudad de Buenos Aires, y la segunda, no hay balotaje. Y la provincia de Buenos Aires podría ser bien un país. Sí. Armonizar esa complejidad de 17 millones de habitantes en un territorio del tamaño de Francia o de España lleva tiempo. A diferencia de Juntos por el Cambio, lo que estamos tratando de ver es un experimento. Pero te voy a ver en la foto con Karina. Si podemos convivir. Pero te voy a ver Yo en la foto. Yo creo que no, porque soy un pinche y no soy candidato en esta. Pero te voy a ver haciendo campaña por el candidato que decía Karina. Si vamos juntos, sí, por supuesto. ¿Y hay que ir juntos? Por la lista. ¿Y hay que ir juntos? Habrá que ver cómo termina, digamos, cuál va a ser el lugar para el PRO, cuál es la agenda de temas, cuál es la causa. Yo creo que la causa empieza, o sea, en la provincia de Buenos Aires la causa está mucho más clara, Luis. O sea, para nosotros está Kicillof con Cristina, habrá que ver si se presenta, pero están ellos del otro lado, no hay balotaje. Por lo tanto, ir divididos, no hacer el esfuerzo por ir juntos, es algo que ya sabemos que sale mal y por eso estamos así. Para los que creemos que Kicillof es un muy mal gobernador. Entonces vamos a hacer esa experiencia, porque lo peor que podríamos hacer es pensar que eso es algo que lo podemos definir en septiembre del 2027. Entonces, si eso te lo pongo al revés, y si sale bien, digamos,
O sea, ¿por qué deberíamos demorar algo 2 años porque puede salir bien o puede salir mal? Dicho eso, no sé, yo con Karina no tengo trato, pero no tendría ningún... O sea, no tengo un problema con las fotos, no tengo un problema con... Pero Es más, imagínate, hace poco, yo tengo buena relación con dentro del bloque, de los bloques, soy amable, no tengo un problema de amabilidad. Lo que sí te puedo asegurar, que esto a veces confunda al que nos está... Como una cosa es ser amable, como, no sé, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Che, te vi en la tele, bueno, no estoy de acuerdo, pero suerte en lo tuyo, ¿cómo están tus chicos? ¿No? Digo, cosas. Y lo otro es que te voy a enfrentar siempre. Digamos, quédate tranquilo que igual te voy a enfrentar siempre y voy a tratar de ganarte porque creo que tus ideas son o insuficientes o están mal. Pero vos guardás una peregrina idea de que la Libertad Avanza los considere y los haga negociar de igual a igual. Eso no me, o sea, no me interesa. Digo, si es por niveles, me preocupa menos. A ver, hay un hecho de la realidad, Luis, no estamos de igual a igual. O sea, no está, eso para entrar en un terreno obvio. O sea, no estamos de igual a igual hoy. No, y acá volvemos a lo de los dos ritmos y los dos niveles de prioridad. Si el pro quiere volver a ser más competitivo, no es poniendo cara de loco, es yendo a entrenar. Digamos, si vos querés subirte a un ring y boxear con el campeón, tenés que volver al gimnasio. Digamos, no tenés que subirte y pensar que vas a ganar la pelea hablando. O sea, hay cosas que no se resuelven. Como te dije antes, como hay cosas que no se resuelven con política pública, no todo se resuelve hablando ni dando golpes en la mesa. Son procesos, son procesos. A mí, digo, lo que sí te puedo asegurar, por ejemplo, concretamente en la legislatura bonaerense, otro lugar opaco de la democracia argentina. O sea, pero presupuestos megamillonarios nos habla... Como la justicia de la provincia de Buenos Aires, algún día habrá que ocuparse de eso. El otro día nos hicieron un ejercicio a ver a qué privilegios podíamos renunciar los diputados nacionales. Acá no estoy llorando ni nada por el estilo, pero es como... No sé, el sueldo ahora quedó, ¿no? Entonces, al diputado nacional. Y vos ves después los presupuestos de las legislaturas provinciales. Chofer, 3 community manager, 17 cosas. Está pésimo, digamos. Nosotros... Total. Siempre podés hacer un esfuercito más. Lo que quiero decir es opaco, nadie habla de todo esto. Dicho eso, en la provincia de Buenos Aires, hace 2 semanas pudimos frenar reelecciones indefinidas con la Libertad Avanza y con el radicalismo. Es más, acá te diría... de intendentes. De intendentes y de legisladores por ahora. O sea, por ahora se frenó. Yo, como vos, soy escéptico, digamos. Soy escéptico y no les creo. Pero a priori hay como un consenso en donde se lograron bloquear algunas de estas cosas. Se ha bloqueado en el pasado la creación de nuevas empresas estatales farmacológicas que quería crear Kicillof. Imagínate, una industria farmacéutica nacional, tener una industria farmacéutica internacional de vanguardia en Argentina, que la provincia de Buenos Aires se ponga a hacer una empresa estatal de farmacéutica, flaco. Sé que los pibes aprendan. Dale, claro. Entonces, no sé, yo siento que te tomo lo que decís, pero cuando vos te pones alrededor de las causas, yo creo que hay causas que son sumamente importantes en la provincia de Buenos Aires y que si no hacemos fuerza entre nosotros... te cuento una chiquita. Cuando estuve hace poquito estuve en La Matanza, en lo de una vecina, bueno, me escribe La Matanza, Isidro Casanova, y le pregunto, che, pero si no fuera Espinosa, si fuera otro, ¿no? Un crack de la administración pública, ¿lo podría hacer distinto? Y me dijo, si fuera Obama, Barack Obama, Donald Trump, tampoco lo podría hacer mucho mejor. Pero es un problema de diseño de sistema, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta era, ¿puede alguien sano y normal producir cambios ahí? Solo, seguro que no. Solo, seguro que no. Entonces, si todas las personas que creemos en un cambio empezamos a pensar en cuáles son nuestras diferencias, vos te las podrías imaginar, las podría enumerar, pero me parece que hay como un mayor esfuerzo por hacer en ver si somos capaces de encontrar consensos. Primero entre los primos ideológicos, entre los primos, primo segundo, primo hermano, pero más o menos en la diversidad que tienen nuestros partidos políticos, ver si podemos encontrar esas intersecciones, para ver si después podemos... ahora se puso de moda que se habla no del riesgo país, sino del riesgo kirchnerista. O sea, no puede ser un riesgo económico institucional, no puede haber un riesgo institucional y económico para la sustentabilidad de cualquier plan de un país si depende del resultado electoral cada 4 años. O sea, no, entonces obvio. Necesitamos una democracia más madura. Me gustó la imagen. El PRO y la Libertad Avanza, ¿qué son? ¿Primos, hermanos, lejanos? No sé, sí, qué sé yo. No lo pensé demasiado, pero es como ahí ideológicamente ¿Pero es el primo con el que te sentís hermano? ¿O es el primo que viene una vez que para la Navidad? Y depende del pro al que le pregunte. Yo me siento un primo hermano y otro que se sienten más primos segundos. ¿De la Libertad Avanza? De algunos sí, no de otros, por ejemplo. No sé si hay algunos que están como con una agenda de exterminar al que piensa distinto. Yo te digo, nada, con ese no. Esper dice que hay que meterle bala a los delincuentes.
entiendo la alusión, comparto el espíritu, evidentemente no es con bala, ¿no? Obviamente. O sea, lo que sí te puedo decir, Luis, que cuando vas a los lugares, la demanda es esa, ¿no? La demanda es esa. Después, obviamente, vos sabés. Sí, la demanda es esa, dame una casa. La Constitución, después, artículo 75, inciso 22, te establece los protocolos internacionales a los que adhiere la Argentina. Entiendo que lo de José Luis claramente alude a basta de tener a la policía con maniatada y que no puede actuar, que tiene que pedir permiso para hacer un allanamiento, a veces infraganti, el juez de garantía que después lo mete preso por las dudas. Digo, es de desmarañar todo eso. Yo creo que nadie piensa que realmente le van a meter bala a cualquiera. Yo hoy le escuché a la ministra Bullrich, cayó de vuelta, justificar 11 balazos de un policía contra 4 delincuentes que se fueron, que terminó con la vida de Tiago. Los dos problemas que tenés ahí, Luis, yo te digo, de conocer, porque es un ejercicio que además lo hice con los vecinos. Mirá, los vecinos te dicen eso, lo de bala, ¿no? Entonces yo ya sabía, a veces cuando te muestran alguna encuesta, ya sabes que eso está. Además te lo puedes imaginar, ¿no? Pero voy a una reunión, vecinos de Villa Elvira, que tienen en todos los postes de alumbrado del barrio, 200.000 habitantes, carteles que dice, cuidado chorros, vecinos armados. Ya te podés imaginar el asunto. 5 minutos antes de que llegue, un fisura trata de meterse en la casa del vecino enfrente, lo quisieron linchar. En esa onda caigo a charlar con ellos. Le pregunto, ¿qué hay que hacer con los delincuentes? Bala. Lo mínimo. Sí, si no matarlo y descuartizarlo. Tortura. Bueno. Siguiente pregunta, ¿qué piensan de la policía? ¿Qué piensan que me dijeron de la policía? Desastres, están todos entongados, labura, sí. Entonces la tercera pregunta que les hago es, ¿y entonces ¿Quién va a meter bala? ¿no? Entonces ahí se pone más compleja la cosa. Silencio. Si vos estuvieras en mi lugar, ¿qué crees que les podés decir que haga que ellos vayan a confiar en vos? Muy difícil. Muy difícil, ¿no? Entonces, hay una cosa que es escuchar, entender, un escenario súper complejo, en donde vos me decís, pero la foto, el color de la boleta, a mí personalmente, por estas cosas, digo, soy una minoría en el PRO, represento una minoría en el PRO, en donde realmente creo que para los resultados que necesitamos tenemos que hacer cosas muy distintas de las que alcanzamos ahora, incluida la Libertad Avanza. O sea, no alcanza con la Libertad Avanza, no alcanza con el PRO, no alcanza con el radicalismo, no alcanza con el peronismo, no alcanza con el kirchnerismo, no alcanza con la izquierda. Todos los partidos políticos contra los problemas que tiene la Argentina están u obsoletos o en proceso de obsolescencia. Si no empezamos a pensar de una manera diferente, yo realmente creo, Luis, realmente creo que lo razonable no es el éxito como una condena, sino seguir empeorando lentamente. Y por eso tenés problemas como el narco y con esta gente. Ojo que me va a quedar poco tiempo. Lo mejor que podés hacer con esta gente, además de escucharlos, después es entender que una persona con palabras no va a resolver este problema. Son muchas personas en equipo con una visión y trabajando. En vez de los primos, te lo pregunto más macro. ¿Javier Milei tiene vocación republicana? Sí, creo que sí. O sea, a ver, hasta ahora juega al margen, ¿no? Juega ahí dentro de los márgenes, juega al fleje. Hasta ahora no vimos una muestra clara de que no sea así. Después creo que hay una parte... ¿Jueces de la Corte, DNU? Creo que la naturaleza de muchas de las cosas que hizo son mucho más de correr los ejes por la debilidad parlamentaria que tiene que por una convicción, digamos. Pero eso es mi lectura. Realmente tiene una minoría muy minoritaria en el Congreso. Es la minoría más chica del Congreso, entonces... A mí a veces me ha pasado con amigos, vos sabés, amigos de la coalición cívica y demás, cuando hablamos por esto y lo pensamos 2 segundos, es, no, pero hay cosas que me preocupan. Está bien, yo te lo tomo, pero de manera tangible eso no existe, digamos. Yesa, ¿quién sos? Hoy una persona que me quedan 2 años y medio como diputado nacional, quisiera tratar de entender finalmente por qué no funcionan las cosas que muy obviamente tendrían que funcionar y tratar de ser parte de una generación, desde el lugar que me toque, que contribuya a que la política argentina pueda lograr la mayor felicidad para la sociedad en un sentido muy concreto, económico, educativo, de su progreso personal, y siento que eso no se va a hacer sin pelear. Va a haber que pelear por eso, o sea, va a haber que pelear mucho. Va a haber que hacer muchas cosas diferentes, va a requerir cierto coraje y también va a requerir ponerse un cronómetro. Nadie que crea que tiene que estar para siempre
es capaz de hacer eso, porque esa misión es insostenible en el tiempo. Vos necesitas gente que esté dispuesta a hacer eso en un momento determinado y que además se dediquen a plantar semillas de árboles de cuya sombra no van a gozar. Soy una persona que está al final de un paradigma que no termina de morir y otro que no termina de nacer. Quiero creer que ese paradigma que no termina de nacer va a ser mucho mejor, pero no se va a hacer solo. Me da mucha curiosidad, sin ser indiscreto, el tatuaje. ¿Qué es ese tatuaje? Es el rayito de David Bowie, Under Pressure. Me lo tatué porque en un momento, o sea, cuando vos gobernás te toca atravesar por situaciones realmente muy difíciles y lo había aprendido antes en la montaña, hacía montañismo antes de ser intendente, entre otras cosas, digo, me gustaba la práctica montanista, después siendo intendente era irresponsable querer subir ciertas montañas. Siempre podés un poquito más, siempre te la vas a aguantar un poquito más. Siempre Under pressure. Siempre under pressure, bajo presión, siempre te la vas a poder aguantar un poquito más. Diría la versión argenta. Me da mucho vértigo hacer esto porque para que caigan los últimos granitos toca hacer esto, que es forzar el tiempo. Y es como una omnipotencia. A veces hay que hacerlo, a veces es necesario. Colegas súper interesantes. ¿Cuál es tu palabra favorita? Paralelo. Me lo dijo el psicólogo. Me usas mucho la palabra como pensar dos cosas a la misma vez. Voy en el auto con mi esposa escuchando un tema y voy cantando otro. Ansiedad a nivel Dios, ¿no? Puede ser. ¿Cuál es tu palabra? O sea, sí. Sí. ¿Cuál es tu palabra menos querida? Imposible. ¿Cuál es tu sonido favorito? La sonrisa de mis hijos. ¿A qué se parece cuando un hijo te dice papá te amo? Me lo dijeron ayer. Nada. Me lo dijo un amigo. Cuando un hijo nace, es un casillero de emoción que no conocías que existía y además dejás de ser lo más importante de tu vida. Vos mismo dejás de ser lo más importante de tu vida. Nada, escucharlo sonreír. Mañana cumple 3 mi chiquitita, así que ahora en un rato ya me vuelvo para Pinamar a celebrar su cumpleaños. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta en la vida? El grito me pone muy a la defensiva. El grito me pone muy a la defensiva. Lo mismo que estás diciendo lo puedes decir con amabilidad y no pasa nada. Y nos vamos a entender mejor. No te digo el que te dije, ¿no? Depende de la causa, ¿no? O sea, lo que digo es, hay un grito que es contra un concepto, por ejemplo, y hay otro que es gritarte a vos, ¿no? Claro. O sea, entonces, a mí no me molesta que alguien grite, digo, que sea efusivo, que sea... Pero el grito contra la persona no me gusta, pienso que es como un retroceso, no me gusta. ¿Cuál es tu insulto favorito? Estúpido. Nada. Bueno, estúpido. Si Dios existe, ¿Dios existe? Y más lees y ahora con todo el tema de tecnología estamos en un metaverso. Algo hay. ¿Qué te va a decir? Él trabaja de maneras misteriosas. ¿Qué te va a decir cuando llegues? No lo sé. Espero que me reciba con una sonrisa. Asumo que no cambiaste de opinión, pero nos morimos y ¿qué pasa? Y pasamos a ser de algo grandioso, de la historia del mundo y ahora, a medida que pasa el tiempo que crecen mis hijos, me gustaría creer que nos morimos y lo que queda es un recuerdo que le hace bien a las personas, digamos. Que cuando alguien nos recuerde bien, que diga, bueno, trató de hacer bien las cosas, lo intentó y no le salió. Era un buen loco. Recomendame de lo mucho que estás leyendo todo el tiempo, ¿qué tengo que leer? Sí, ahora estoy leyendo varias cosas. Y además porque justo estoy con un libro, entonces... Stoner de... ahora se me hizo la laguna. Obvio, bienvenido al club. Bueno. Yo puedo citar hasta el color de la tapa del libro y no me acuerdo ni el nombre del autor ni nada de eso. Además me sale porque es tipo William James, pero William James es un filósofo liberal. Stoner es un gran libro además a mí me hizo pensar mucho sobre Borges y sobre otra cosa. Stoner es un libro que lo escribe un autor en mediados de la década del 70 sobre un tipo que en la década del 10 se va a estudiar agronomía a Boston y...
tipo súper brillante, se hiper especializa después en lengua inglesa antigua y... nada, una cosa, lengua inglesa antigua, ¿no? Y pasa a tener como una vida interna muy sofisticada. Después sus amigos se van a la guerra, vuelven de la guerra, el prestigio que les da haber sido veteranos de guerra los hace progresar académicamente, aunque su rendimiento académico no fuera tal. Y te muestra la vida de una persona que públicamente era absolutamente gris, en un sentido como nadie se imaginaría que ese tipo tenía ese cerebro y esa vida interna, y cómo circula su vida, y es sobre cómo las decisiones que no tomó, por ejemplo, una mujer de la que se enamoró pero no se animó a ir más, un alumno al que no le dio un consejo de más, una peleita que no dio, cómo lo fue acompañando a lo largo de su vida y al final se muere y muchas de las cosas que quizás le hubieran ayudado a ser feliz no lo hizo. Me tengo que ir, sí. Entras a una librería y decís, tengo que regalarle un libro a Eliana, mi productora. El primero que se te ocurra ahora. El último de Tamara Tenenbaum, que no lo leí, tremenda autora. Tiene pinta, como de muchos cuadros, o sea, estuve viendo ahí como un poquito, yo Tamara la conozco hace muchos años, me parece que es una buena autora. Tremenda autora, no buena. Es una tremenda autora y la verdad que es un librito que a Eli me parece le podría gustar. De verdad me gusta mucho charlar.